Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Smith Hoyos, soy estudiante de 10º semestre de Agronomía, pertenezco al SAO Zona Mazoría Orinoquía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del CEAS de Acasías. Pertenezco al grupo 87 de Fisiología de Cultivos y hoy les vengo a hablar sobre evaluación de estrategias de manejo fisiológico, el clavel Dianthus caryophyllus. Bueno, antes de entrar en materia me gustaría hablar un poco acerca del clavel. El Dianthus caryophyllus destaca como una joya floral en Colombia porque prácticamente es bella, tiene subproductos como fragancias, entre otros sin fin, elaborado por agricultores y empresas agroindustriales. Sabemos muy bien que es una de los fundamentales, por decirlo así, cultivos que demanda la atención en Colombia, ya sea por su sostenibilidad y rentabilidad en la competitividad económica del país. Antes de entrar en materia me gustaría hablar un poco de su taxonomía. Es fundamental conocer la taxonomía de un cultivo porque así mismo vamos a poder identificarla un poco más fácil, ¿sí? Su reino plantas, su división es Magonolipta, planta con flor, su clase es Magnoliopsida, dicotiloneadas, orden Caryophyllaceae, o sea, Caryophyllales, familia Caryophyllaceae, género Dianthus, especie Dianthus caryophyllus. Bueno, antes de entrar en materia y exponerles sobre las estrategias fisiológicas que se requieren en este cultivo, el clavel, me gustaría primero que conocieran otras bases fundamentales en nuestro cultivo. En este caso es su fisiología. La fisiología es una parte importante de conocer de cualquier cultivo, ¿no? Porque asimismo podemos realizar muy bien nuestra labor como agrónomo. Las fases, todo cultivo la tiene. Y esto depende de unos aspectos que hay que destacar, ¿no? Está la parte de germinación y emergencia. Allí es donde ocurre un ciclo en que la semilla tiene sus factores esenciales para poder emerger. Su temperatura y humedad son lo fundamental para que se realice una muy buena germinación y una muy buena porcentualidad germinativa, ¿no? Entre los procesos. El crecimiento vegetativo se desarrollan hojas, tallos, raíces. ¿Y esto por qué se realiza? Por medio de la fotosíntesis. Tener en cuenta eso. La floración es otro pilar importante que destacar, ya que pues allí, si no tenemos unos factores ambientales muy buenos, podría ocasionar o afectar la floración, el inicio de ella. Porque todo esto conlleva tener una muy buena polinización. Otra fase importante que destacar con la fertilización. Es donde el profesional, con sus conocimientos bases, realiza un proceso de fertilización, un croquis, un mapa, unas fechas, una tabla, en donde y cuándo aplican dicha fertilización para tener una muy buena floración, crecimiento vegetativo, germinación, y eso se realiza siempre desde la etapa de construcción de un suelo. Siempre, siempre. Siempre es la base fundamental, es tener una muy buena semilla y un muy buen suelo para poder realizar o poder tener un buen resultado, ¿no? En el cultivo. Basándonos en el desarrollo del fruto y la semilla, es donde se desarrolla la flor, pasa a fruto, desarrollo de semillas para la reproducción y demás. Ya así ya se hacen injertos, en que ocurre muy común en las flores, sacan una nueva clase, especie y demás. En este proceso se puede realizar ese tipo de cambios genéticos, fisiológicos, para asimismo contrarrestar, por decirlo así, la producción o generar una nueva producción de flor o lo que se esté injertando. Pasamos a la fisiología del agua y nutrientes. Es una fase fundamental en donde la planta absorbe sus nutrientes por medio del suelo, de las raíces, ¿sí? Para asimismo tener un muy buen desarrollo fisiológico,
que es lo que nos interesa. En este caso, en las flores es muy común que debería tener una muy buena fisiología para la planta. Respuestas a factores ambientales, esto hay que tener muy en cuenta y algo que no puede controlar un profesional, un agricultor o cualquier persona que esté asesorando dicho cultivo. ¿Por qué? Porque pues allí es donde la fisiología entre la luz, temperatura y el estrés ambiental pueden ocasionar pérdidas en la plantación. Hay muchas veces que cuando hacemos esto bajo invernadero se puede controlar un poco, pero no quiere decir que al 100%. ¿M? La producción de metabolitos secundarios es donde se realiza la síntesis de fragancias, pigmentos, aplicaciones comerciales. Pues es allí donde se realiza la parte agroindustrial del cultivo. ¿Sí? Tomar estas fases fundamentales nos pueden ayudar un poco a conocer más de este cultivo. Vamos a pasar a un tema ya centrándonos un poquito pues más en el tema de interés. Me gustaría hablar un poco de sus características del clavel. ¿Por qué hablar un poco de sus características? Es allí donde tenemos unas 6 características importantes que destacar. ¿Qué tipo de planta es? Sabemos muy bien que es una flor, que es una planta herbácea perenne. ¿Qué quiere decir perenne? Muchas personas se preguntan, ¿pero qué es perenne? Ingeniero, profesional, agrónomo, amigo, ¿qué es perenne? Perenne es una planta que su ciclo vegetativo es a largo plazo. Suceden cítricos que se pueden realizar varias cosechas en el mismo, ¿no? Sus hojas compuestas, opuestas, perdón, lanceoladas y de color verde grisáceo. Obviamente, si hay un tono diferente, es que se realizan unos procesos de observación fisiológica para determinar si o le hace falta nutrientes o le sobran nutrientes. Es muy importante considerar esto. Las flores son grandes, vistosas, hermosas, amplia variedad de colores. Esto lo realizan genéticamente. O sea, es bastante interesante la agricultura que se realiza en todos estos procesos, ¿no? Pueden ser simples, dobles, mejor dicho, una gran variedad, sin fin. Fragancias, que es lo primordial que se realiza en las flores, que prácticamente eso lo utilizan muchos en las agroindustrias, ¿no? Hablamos de sus fragancias distintivas que distinguen los diferentes aromas para la utilización en la farmacéutica, bueno, maquillaje incluso. Se utilizan estas plantas o los derivados de la misma. Altura de la planta 30 y 60 centímetros. Este tema es importante que quisiera hablar un poco de ello porque muchas veces no crecen en las condiciones correctas. ¿Qué quiere decir? Que no alcanza su mayor altura, pero esto se debe a que sus factores externos ambientales no son adecuados para el crecimiento de la misma. Entonces, por lo tanto, va a chocar con la parte fisiológica de la misma. Los cuidados son muy cuidadosas las flores. Trabajar con flores es muy delicado. Más que todo porque son plantas ornamentales. Hay que tener buenos controles de plagas, enfermedades. Es de mucho cuidado, la verdad. Bueno, hablemos un poco de las estrategias de manejo fisiológico y es allí donde llegamos al tema bastante interesante. Yo como profesional escogí 2 estrategias que creo que son muy importantes, las cuales son inducción floral, aplicación de fitohormonas. La conceptualidad de estas 2 palabras es que la inducción floral consta de factores, temperatura, duración de la luz, para estimular a la floración específica a la flor de clavel. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a realizar una duración de luz, esto se le llama fotoperiodo. Esto quiere decir que se puede hacer bajo invernadero, controlar estos factores y asimismo tener una línea base para poder tener una muy buena producción. Entonces, todo esto juega algo interesante en la agricultura.
Bueno, la aplicación de fitohormonas, esto prácticamente se realiza genéticamente por hormonas vegetales que son auxinas, citocinas, para el mejor desarrollo y crecimiento de la flor. ¿Y esto que nos ayuda? A tener una mayor fase de cosecha. ¿Sí? Hoy en día hay muchos profesionales, sin ofender pues a los futuros colegas, que se dedican mucho a la parte agroquímica. No estoy diciendo que sea malo, claro que es bueno, pero existen otros procesos ambientales que se podrían contrarrestar a la explotación de algunos recursos para poder tener un muy buen desarrollo del cultivo o una muy buena producción del mismo. Entonces hay que tomar en cuenta que esto no sucede en todos, pero eso es algo que como que no estoy de acuerdo mucho en el uso de agroquímicos. Eh, bueno, pero yo como fundamento mis dos estrategias fisiológicas. Resulta que estuve leyendo en internet algunos artículos publicados por grandes investigadores, doctores, en la parte agrícola y encontré tres interesantes que me gustaría que los buscaran y los leyeran. La verdad, la agricultura es muy bonita, que abre muchas puertas a un mundo sin fin porque hay muchas cosas que analizar e investigar de esto. Uno de ellos es el Effect of Photoperiodo and Temperature of Flowering in Diatus caryophyllus. Es el efecto del fotoperiodo y la temperatura en la floración de Dianthus caryophyllus, en este caso el clavel, por el autor Hornall. Allí él habla de los diferentes mecanismos que se realizan en, en la planta con la temperatura, los fotoperiodos y demás para dar una respuesta única subyacente. Entonces son artículos bastante interesantes que analizar. Más adelante les voy a estar hablando un poco más acerca de ellos y dar una conclusión con mi punto de vista de las estrategias, con el análisis de los artículos y dar asimismo una observación general. Otro de del segundo artículo que leí fue Roller of Phytohormonas in Carning Flower Development, que es papel de fitohormonas en el desarrollo de flor de clavel. El autor es el mismo, pero este lo realizó con la agricultura, que es la ciencia. Bueno, ese es el libro que pueden buscar. Tomar en cuenta que allí se realizó aspectos relacionados con resistencia a enfermedades. Entonces hizo todo este proceso y sacó como una conclusión en donde más adelante les estaré contando un poco acerca de qué observaciones vi entre los diferentes artículos y los comparé con las estrategias que elegí. El tercer artículo y menos importante es la optimización de prácticas de inducción floral para una producción mejorada de claveles. Allí se abordó todo el tema de la temperatura y algo importante, la sostenibilidad del mismo. Eso es lo que todos los profesionales deberían, perdón, de tener en cuenta para el desarrollo de un cultivo. Bueno, como les venía contando anteriormente sobre los artículos, hice un análisis y unas observaciones generales entre los tres artículos y saqué cuatro observaciones. Una, que la información detallada que nos brindan esos artículos comprende fisiológicamente el clavel como una estrategia específica que puede afectar las prácticas del manejo de su desarrollo. Perdón. Entonces, ustedes se preguntarán, pero ¿estas estrategias son viables? Claro, porque el investigador que realizó los artículos, él dijo, los resultados siempre van a ser prácticas aplicables para cultivos de claveles. ¿Qué quiere decir esto? Que sea malo o bueno un resultado es una respuesta. Entonces, la agricultura siempre va a traer errores, vivencias, experiencias, pero siempre vamos a encontrar una alternativa para solucionar cualquier problema. Otra observación general que yo vi en los artículos es que la metodología que utilizan comprende la validez de sus resultados presentados en los artículos. Por eso me gustaría que los leyeran un poquito más a profundidad, porque allí consideran que tener estrategias en las prácticas
y en condiciones específicas siempre se va a adaptar a un cultivo. Nunca hay un suelo malo, sino que hay un mal profesional, ¿sí? Bueno, terminando ya pues nuestro trabajo, nuestra clase, por decirlo así, en conclusión los artículos y la agricultura respalda la idea de que la adopción de las MIP, manejo integrado de plagas, es fundamental y estratégico en un cultivo, ¿sí? Obviamente otros factores que deberíamos considerar es pues la fertilidad, el suelo y asimismo tener en cuenta que entre la agricultura y el apoyo de los campesinos y de nosotros como profesionales siempre busquemos la solución a un país agrícola más sostenible. Tener en cuenta muy bien eso. Y también para los futuros profesionales, interactuar entre los agricultores que muchas veces tienen mejor experiencia que uno como profesional, eh, optando por sus estrategias para sí mismo conservar el medio ambiente y también ayudarnos a crecer como técnicos, como profesionales en nuestra rama. Algunas recomendaciones que me gustaría dar como futuro profesional es que este enfoque no solo se traduce a beneficios ambientales, sino que también puede tener un impacto positivo en la rentabilidad a largo plazo de los agricultores, posicionándolos de manera más sostenible en el mercado. Esto es lo que busca la agricultura a futuro, ser algo más sostenible, poder contrarrestar todos estos factores ambientales y asimismo poder tener sellos verdes. ¿Mm? Otra recomendación es que basándonos en nuestros hallazgos, prácticamente en la contribución y expansión del programa de capacitación sobre las MIT, siempre capacitemos a las personas. Si sabemos algo, capacitemos a los agricultores, capacitemos a las personas que no sepan del tema. ¿Para qué? Porque esto nos va a ayudar a garantizar una transición exitosa entre la adopción generalizada de las MIP en la agricultura. Siempre tener en cuenta reducir los factores que contaminen el ambiente y asimismo no descuidar el desarrollo y producción del cultivo. Para los que quieran saber un poco más sobre este tema, me gustaría que buscaran estas bibliografías. Son bastante interesantes en los diferentes artículos e información que utilicé para el desarrollo de la actividad. Bueno, sin más que decir, me gustaría agradecerles pues a la docente y a los diferentes profesionales que me ayudaron al crecimiento profesional en tan poco tiempo. En ese semestre se pasó muy rápido, pero me deja como enseñanza que comprender todos estos factores y más que todo la fisiología de un cultivo me ayudará comprender un poco más de cómo se puede manejar todos nuestros problemas que intervienen en el cultivo y el desarrollo del mismo. Entonces, sin más que decir, muchísimas gracias y espero en otra oportunidad poderles compartir un poco más de conocimiento y muchas gracias.